una cuca que es necesario, que es fundamental y que está matando y que era la pandemia antes de la pandemia que tenemos en este momento, que es básicamente la resistencia bacteriana. ¿Listo? La formación, digamos, en antibiótico-terapia es algo que tiene que ser niños con todo el juicio del mundo, porque el médico que no tiene ni pinche idea de lo que está haciendo le manda antibiótico a todo. Así de sencillo. O sea, llega un paciente y dice como que, uy, no, tengo una sospecha de mandémosle veneno. Es como que, amor, mi vida, ¿qué estás haciendo? ¿Listo? Todo paciente que llega al hospital no necesita un antibiótico. Todo paciente que tiene leucocitosis no necesita un antibiótico. Hay que tener todas, digamos, las cardinales bien marcadas, signos cardinales bien marcados de un proceso infeccioso para yo determinar que voy a mandar un antibiótico. O cuando el paciente ya entra obviamente a una unidad de cuidados intensivos, que ya es otro mierdero porque está inmunosuprimido y que se tiene que manejar antibiótico-terapia, pero por los riesgos ya de colonización que tienen de las otras bacterias. Los antibióticos son terapéuticos, no son profilácticos, y eso es lo primero que tienen que quitar de la cabeza. Ay, es que yo le voy a mandar una cefalexina para que no se infecte. No, eso no se debe de hacer. Y tenemos que tener en cuenta que todo nuestro organismo está colonizado por bacterias, hongos, por un montón de bichitos que administra y que mantienen, digamos, una simbiosis, que están así como en un yoga todo el tiempo, dándose amor y paz, para que tengamos defensas, para que funcionemos bien. Y administrar un antibiótico, porque sí, va a generar un desbalance de esa microbiota, y ese desbalance de esa microbiota genera problemas gastrointestinales, problemas dermatológicos y un montón de cosas más. Entonces, eso es lo primero que tenemos que, digamos, tener súper claro. ¿Qué antibióticos conocen ustedes? ¿Cuál es el antibiótico más común que han escuchado? Ampicilina sulfa, amoxicilina, primo hermano de la ampicilina sulfa, más. Penicilina, gentamicina, cefalexina. ¿Cuál va? Clorafenicol. Entonces tenemos ampicilina, amoxicilina, penicilina y cefalexina, son 4 antibióticos del mismo grupo, de la misma familia. La gentamicina pertenece a los aminoglucósidos y el clorafenicol es un bicho aparte que pertenece a los fenicoles. Donde, si vemos, los medicamentos que más se utilizan pertenecen a la familia de los beta-lactámicos, que es donde está la penicilina, la amoxicilina, todos estos que acabamos de mencionar. Es el grupo que más antibióticos tiene, es el grupo donde están los antibióticos más potentes, es el grupo que más resistencia tiene, porque es el que uno más escucha. La gente tiende a automedicarse mucho y así como nosotros nos automedicamos, medican a las mascotas o medican a los animales. El que tenga una pesebrera, el que tenga caballos, que se respete, el prafernero o el montador tiene penicilina, tiene gentamicina, tiene metronidazol como base. Ay, tiene un ojo picho y le pone metronidazol. Ay, el caballo no está comiendo oreo suficiente y le pone penicilina. ¿Listo? O sea, porque sí, porque no. Y eso es algo que tenemos que quitar. Y es muy triste porque nosotros, yo siempre a Colombia le digo el país del Sagrado Corazón de Jesús, porque vos confío, o sea, todo es literal como a la mano de Jesús. No, y por gracia del Espíritu Santo, si el Señor quiere, todo eso es si el Señor quiere y lo que uno sabe, ni idea, ¿sí o no? Pero nosotros con nuestra idiosincrasia latina de que todo nos importa un fundillo y no nos gusta seguir normativas, uno se siente enfermo y hay gente que no va donde el médico, sino que va a la farmacia y le dice al de la farmacia, oye, usted ve, es que tengo como una amiga, la garganta muy inflamada, y la farmacia, yo veo, pues, y abre la cosa, tómese una penicilina. Y le mandan una penicilina y ese señor sale con su penicilina y si al hijo le da eso, al hijo, al perro, al gato, al caballo, al pájaro, todo le manda penicilina. Y eso está generando más resistencias bacterianas. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de salir del país y han tenido la oportunidad de enfermarse por fuera del país, que eso es un mierdero, sobre todo cuando uno se enferma no en Latinoamérica, sino en la USA, en Europa o por otro lado, vaya pues a que le vendan un antibiótico. O sea, ni por el putas se lo venden, a no ser de que usted tenga diagnóstico. Pero vaya usted aquí a la farmacia de la esquina y don Jesús le vende todos los antibióticos que hay. Entonces, esa idiosincrasia de nosotros genera un desorden terapéutico miedoso, genera un abuso terapéutico miedoso que no lo podemos seguir haciendo. Y las nuevas generaciones tenemos que ser conscientes de eso. Porque la pandemia que estaba oculta antes del COVID es la resistencia bacteriana. La cantidad de bichos que están saliendo, que son buenas noches, amiguita, ¿cómo estás? Un saludo, ya está. El día que Daniela llegue temprano le vamos a dar una burbuja.
Porque uno de los mierderos con el COVID era, tú entrabas a UCI, te daba una neumonía por una Klebsiella, una Proteus, un estafilo, un estreptococo multiresistente y no te mataba el COVID colaboraba, te mataba la neumonía resistente a todos los antibióticos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso y también les voy a ir hablando de las terapias que se están empezando a desarrollar para contrarrestar la resistencia bacteriana, ¿cierto? Entonces yo no mando un antibiótico a no ser de que sea netamente necesario y que yo tenga como mi sospecha puntual de que lo tengo que mandar. Entonces, estos son como de los antibióticos más oídos, más usados y más abusados. La penicilina, que fue lo primero que salió como antibiótico a nivel comercial, la humanidad está marcada por dos hitos farmacológicos. Antes y después de las vacunas y antes y después de los antibióticos. Porque la peste negra mató a Raimundo y todo el mundo. Y después de eso surge la penicilina, que se digamos, hace conocer a Alexander Fleming, pero realmente él no fue el que la descubrió por primera vez, fue otro man nerdo introvertido que no dijo nada. Entonces cuando ustedes conozcan algo, hablen, porque si no llega otro pendejo que se tira el título encima. Y del nombre del otro, ni siquiera me acuerdo cuál es, porque pues el man X. Pero Alexander Fleming la hizo famosa. Entonces la penicilina es lo primero que sale y tenemos el antes y el después de esto que salva vidas. Listo, y por eso la población mundial arrancó a incrementar y yo creo que ya el mundo le está pidiendo un favor como para volvernos a erradicar, pero no ha podido. La gentamicina, entonces penicilina, del mismo grupo farmacológico o de la misma familia de antibióticos, la gentamicina abusan muchísimo de ella en la parte de grandes especies. En equinos abusan muchísimo de eso. En equinos y en bovinos utilizan muchísimo las penicilinas y abusan muchísimo de las penicilinas. El metronidazol, que yo no sé, este man es una molécula súper importante, es muy abusada, pero maravillosamente, tal vez por su mecanismo de acción, no ha logrado desarrollar resistencia. Las bacterias no han logrado despertar las resistencias de forma eficaz, pero igual lo utilizan mucho y lo abusan mucho. Porque todo lo que sea un bollito mal parqueado, un bollito amarillo, un bollito con moco, le matan metronidazol. Las oxitetraciclinas, que esto sí es el abuso y contrarrequete abuso en granjas y en la parte de ganadería, esto es un abuso impresionante. En pequeñas lo utilizamos mucho para tratamientos de micoplasma, de Ehrlichia también. La micacina, que digamos en grandes abusan de la gentamicina, en pequeñas abusamos de la micacina, que la micacina es prima hermana de la gentamicina, pero no es, digamos, tan terrible con el riñón como la gentamicina. Y la amoxicilina, que es prima hermana de la ampicilina, que yo creo que la gente en el común dice, ay, me mataron penicilina, y no, a ver, es amoxicilina, es ampicilina, pero la gente como que se queda con el final de la palabra. ¿Listo? Entonces, ese abuso también está haciendo que las nuevas moléculas que están saliendo no las prostituyan. Es decir, sale una molécula antibiótico nueva y quede callado, guárdala ahí. Déjela ahí. Y solamente uso intrahospitalario. Y ojalá que ningún veterinario la conozca, porque nosotros somos la perdición para la fabricación de resistencias bacterianas. ¿Por qué? Porque somos desjuiciados, porque somos olímpicos y porque nosotros tratamos alimento. ¿Listo? La leche, la carne, el huevo, el pollo, lo que sea. Esos animales tratados preventivamente con antibióticos pueden tener, por la vida media del antibiótico, depósito en el huevo, en la leche, en la carne, que nosotros después consumimos y nos empieza a despertar resistencias bacterianas en nosotros. Entonces, digamos que hay dos fuentes principales de resistencias bacterianas. Uno se llama la producción de alimento, donde estamos los MBZ, los Z o los MB. Zootecnista no tiene por qué estar formulando, pero uno ve zootecnistas muy imaginativos, muy proactivos, que no deberían. Y la línea dermatológica humana y dermatológica veterinaria. Niños, si ustedes se ven un barro, van y se compran Neosporin y se lo aplican en el barro. Y Neosporin es neomicina y eso es un antibiótico. Si tengo tal cosa, voy y compro un triconjugado. Y el triconjugado tiene antimicótico, un corticoide y un antibiótico, como la gentamicina. Los triconjugados óticos y eso se consigue sin fórmula médica en ninguna parte del mundo. O sea, yo voy a comprar eso en cualquier farmacia. Entonces eso también predispone mucho a la formación de resistencias bacterianas.
En generalidad después ya de antibiótico, entonces esto pues es una pendejada, pero se lo tengo que decir. Y es pues anti contra la vida, o sea, vamos a matar organismos, ¿listo? Antibios, vida, ¿qué vamos a controlar entonces? Tenemos dos formas en las que los antibióticos pueden tener un efecto sobre los bichos. Bloquear el crecimiento bacteriano o matar la bacteria directamente, ¿listo? O sea, yo como antibiótico puedo pausar el crecimiento de las bacterias o generar la muerte de las bacterias. Y tenemos que estos antibióticos inicialmente todos surgieron de una sustancia natural, de algo purito, y a medida que fuimos avanzando fuimos creando, bueno, sacando diferentes sustancias de la naturaleza y creando sustancias químicas. Pero las terapias que están tratando de desarrollar hoy en día es devolviéndose a lo natural. Es decir, ¿de dónde sale la penicilina? De un hongo que lo iba a colonizar una bacteria y dijo, ni por el berraco vos me vas a colonizar, suelto una sustancia, eso mata a la bacteria y yo como honguito puedo sobrevivir, ¿cierto? Entonces se está volviendo al estudio de todo lo que hacen los microorganismos para defenderse de las bacterias y están haciendo manipulación genética para fabricar microorganismos que sean capaces de matar bacterias puntuales. O sea que el tratamiento más adelante va a ser no un antibiótico, sino que te van a dar un paquete de microorganismos para que te tomes, esos microorganismos vayan y maten lo que tengan que matar allá adentro. Y eso es a lo que se está direccionando para equilibrar tu sistema microorgánico. Entonces, tenemos como estas tres palabras que es importante diferenciarlas y entenderlas, y es que yo hablo de antimicrobiano, que realmente cuando sale la penicilina es un antimicrobiano, es una sustancia derivada de un organismo vivo que me va a generar el tuki-tuki-lulú de otra bacteria. Inhiben el crecimiento o pueden producir muerte de las bacterias. A partir de esto empiezan a desarrollar químicamente sustancias, y esas sustancias químicas desarrolladas entonces van a ser ya antibióticos, es decir, cogí algo natural y eso natural yo ya lo manipulo químicamente y genero el antibiótico. O sea que cuando yo hablo de un antibiótico es de origen seminatural o 100% artificial. Si yo hablo de un antimicrobiano es algo 100% natural. O sea que si hablamos de esos bichitos que se están empezando a desarrollar, estaríamos hablando que esos son antimicrobianos, que son bichitos. ¿Listo? Y quimioterapéutico, que siempre que hablamos de un quimioterapéutico pensamos es en cáncer, pero realmente quimioterapéutico es una sustancia desarrollada en laboratorio que nunca tuvo un inicio natural que ataca células vivas o pues células u organismos vivos. Por eso la quimioterapia se llama así, es que la quimioterapia te está atacando células propias tuyas del organismo que están enloquecidas. Pero hay antibióticos que son quimioterapéuticos, ¿listo? Entonces para que tengan como esa diferencia. Entonces, hay algo importante de la base, pues se llama así, base molecular de los quimioterapéuticos, que los quimioterapéuticos los desarrollan de tal forma que uno quiere tener una toxicidad que sea selectiva, que sea específico y su potencia biológica. Es decir, cuando una molécula se desarrolla desde el laboratorio, yo quiero que la molécula vaya puntualmente por la bacteria que yo necesito que me mate, y no que me coja y me mate toda la población bacteriana del paciente. Por lo que les estaba mencionando, se desbalancea la microbiota, se desbalancea toda la simbiosis del organismo y eso genera otras enfermedades. Entonces, cuando hablamos de toxicidad selectiva, estamos hablando de que vaya netamente al microorganismo que a mí me interesa. Es decir, que mate la Proteus, que mate la Klebsiella, que mate el estafilo, que mate el estrepto que me está generando el problema. ¿Listo? No que me mate a todo el mundo. Eso es toxicidad selectiva. O sea, la molécula es tóxica, pero tóxica para esos bichitos, no para los otros. Cuando hablamos de especificidad, se refiere a el espectro como tal. Es decir, que aparte de ubicarse en ese microorganismo, se cierre netamente a ese microorganismo que sea gram positivo o gram negativo, no que te coja gram positivo, gram negativo, aerobios, anaerobios, no, solamente ese en estado gram positivo o en estado gram negativo. Y potencia biológica
es la cantidad de medicamento, es decir, la concentración plasmática que necesito de este quimioterapéutico para hacer ese efecto de especificidad y de toxicidad selectiva, que ojalá sea la mínima posible. O sea, entre menos cantidad de medicamento necesitemos, mejor, porque menos metabolismo, menos eliminación, menos interacción, menos de todo. ¿Listo? Esto es, digamos, en lo que se están basando para crear los últimos quimioterapéuticos o para crear los últimos antibióticos que están saliendo al mercado. Otro término, otras dos definiciones que tenemos que tener en cuenta son concentraciones, por eso el pollo está concentrado. ¿Listo? Son concentraciones. Concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. Estos dos términos, niños, son muy importantes porque son dos términos que se van a relacionar con la capacidad de actuar del antibiótico. Es decir, si el antibiótico inhibe en la población el crecimiento de la población bacteriana y si el antibiótico produce muerte de la población bacteriana. Entonces, si yo hablo de concentración bactericida mínima, es que necesito la mínima cantidad de antibiótico que necesito en plasma, en sangre, para generar la muerte de las bacterias, del 99.9%. Eso es concentración bactericida mínima. La cantidad mínima de antibiótico que necesito en sangre para generar la muerte del 99.9% de la población bacteriana. La concentración inhibitoria mínima es la concentración mínima de antibiótico en sangre que necesito para inhibir la reproducción de esa bacteria, o sea, para dejar la población bacteriana en la misma cantidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tu sistema inmunológico logre matar la bacteria. ¿Listo? Entonces, el que es bactericida mata por sus propias condiciones, el que es bacteriostático facilita que tu sistema inmunológico ataque la infección. Ojo, porque hay una de las cosas, chicos, que produce incremento de la resistencia bacteriana es pensar que solamente lo que es bactericida es bueno, porque claro, es que mata, el otro no necesariamente. ¿Listo? Y otra cosa, todo el que es inhibitorio de crecimiento, todo antibiótico que es bactericida a una dosis más baja es bacteriostático. Es decir, el que es bactericida tiene también la capacidad de hacer bacteriostático o de inhibir el crecimiento. Porque de ahí salen esos dos nombres. Inhibición, concentración inhibitoria mínima, van a ser los antibióticos que se conocen con el nombre de bacteriostáticos, o sea, ponen la bacteria en pausa para que no siga creciendo. Los que hablan de concentración bactericida mínima van a ser los antibióticos que se conocen con el nombre de bactericida. Todo el que es bactericida es bacteriostático a una dosis más baja, pero el que es bacteriostático es bacteriostático. Y no, dale más dosis para que llegue a ser bactericida, no, es bacteriostático. Listo, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas de eso? Muy concentrado. Entonces, los antibióticos van a tener una clasificación de varios tipos, donde más adelante y clínicamente vamos a hablar desde una sola clasificación. O sea, cuando ya uno habla de beta-lactámicos, aminoglucósidos y todo eso, es una clasificación que está estandarizada a nivel mundial. Pero los antibióticos se clasifican por el origen de la molécula de donde sale, por el efecto o la actividad, es decir, si es bactericida o bacteriostático. Ya vamos a ver cada uno de estos. Por el espectro de acción, es decir, si es de amplio espectro, espectro intermedio o espectro reducido. Por el mecanismo de acción y por el grupo químico, que si vamos a ver, la clasificación que se utiliza en clínica y a nivel mundial es por el grupo químico en conjunto con el mecanismo de acción. Eso es la clasificación de beta-lactámicos, aminoglucósidos y todo eso. Entonces vamos a hablar de cada una de estas cositas para entender finalmente la clasificación que utilizamos en clínica. ¿Listo? Entonces, según el origen, esto es muy fácil, porque esto es si es un biológico natural, si es semisintético o si es sintético. Eso ya lo hablamos. El sintético sería entonces un quimioterapéutico.
Esto es un antibiótico y esto es un antimicrobiano. ¿Listo? Pues si es biológico natural, pues niños sintetizados por organismos vivos desde el principio, como la penicilina, polipixina y cloramfenicol, por ejemplo. Semisintéticos, modificaciones químicas que se le hacen a los biológicos naturales, como la ampicilina y las cefalosporinas. Estas dos parten de la penicilina, por ejemplo. Y los sintéticos, como las sulfas, pentrimetropin, que son medicamentos que desde que se originaron salen de un laboratorio químico. ¿Listo? Pero pues esto, pues yo la verdad no digo, ay no, dígame el antibiótico, pues natural, o sea, la pregunta más pendeja para farmacología, o sea, no. La clasificación según el efecto y la actividad, esto sí es muy importante, porque a partir de esto, vuelvo y les digo, es que se desarrollan resistencias por neta y llana ignorancia. Y se hacen terapias farmacológicas inadecuadas. Entonces, la clasificación según el efecto y la actividad realmente va a salir a partir de la interacción del bicho y la molécula farmacológica. La molécula farmacológica llega sobre el bicho y si sobre el bicho produce disminución del crecimiento o una pausa activa en su reproducción, vamos a hablar de un antibiótico bacteriostático. Pero si llega a fulminar y a matar la población bacteriana, estamos hablando de un medicamento que va a tener como efecto muerte, entonces va a ser bactericida. ¿Listo? Niños, este término aplica para hongos, para parásitos, porque es fungicida, fungiestático, ¿listo? Parasiticida, parasitostático, o sea, todo lo aplicas a todo eso. Tenemos entonces que los bactericidas es una acción letal y es producir lisis de la bacteria. Y el bacteriostático es que necesitas unas concentraciones terapéuticas para decirle a la bacteria, mi amor, controla tu libido sexual, te vas a calmar, te vas a dejar de reproducir. ¿Listo? ¿Cuál es un error terapéutico? Dar dos antibióticos al mismo tiempo en el paciente, donde uno sea bacteriostático y el otro sea bactericida, porque se inhiben. Porque el bactericida, ya vamos a ver, necesita que la bacteria esté en replicación para poder matar. Pero el bacteriostático para la replicación. Entonces, ese paciente, ay, no, mandarle estos dos antibióticos para la misma bacteria para que sea más potente, y uno va a ver, y la interacción farmacológica es que uno es bactericida y el otro es bacteriostático. Estamos generando esa contrariedad. ¿Listo? Venga, ustedes tienen parcial hoy, ¿qué les pasa? O sea, yo no hago y no ver por allá atrás moviendo el cuello así. Yo creo que está más crocante que quién sabe qué. Por acá miro a Valeria y está con ganas hasta como de leer el ojo y está como... Sí, entonces yo puedo juntar dos bactericidas, dos bacteriostáticos, pero tener en cuenta eso. O hay unas pequeñas excepciones que pueden juntar bacteriostático con bactericida, por eso que la bactericida va para una bacteria y el bacteriostático va para otra, pero no para la misma, y tienen especificidad por esas bacterias. ¿Listo? De hecho, ustedes están así. El espectro de acción, esto es otro mierdero, niños. Claro, niños, no hay nada peor que le digan a uno, hola doctora, ¿cómo estás? Te vamos a invitar al lanzamiento de un antibiótico en el Sheraton, te vamos a invitar a desayunar, te regalo un lapicero y una libreta. Y uno como un idiota sale con el lapicero y la libreta y el estómago lleno y le dice, ay, mira, a todo el mundo le voy a mandar este antibiótico. Y uno ni pregunta. No traguen entero. Sean ese sujeto estorboso de la charla que pregunta todo, que uno dice, marica, lo voy a atropellar apenas salga de acá. Pero que no traguen entero, o sea, hay que preguntar. Listo, uno nunca debe tragar entero, no traguen entero ni lo que les digo yo ni nadie, uno tiene que ir a corroborar y estudiar más. Pero bueno, eso sí les toca tragarlo entero porque los va a evaluar. Entonces, tenemos que... Yo tengo que hay antibióticos de amplio espectro y de espectro reducido. Vuelvo al ejemplo del lanzamiento en el Sheraton, porque aman el Sheraton, yo no sé, todo en el Sheraton. Y te dicen, mira, te tengo un antibiótico, una Cusca, que es de amplio espectro, te cubre a Raimundo y todo el mundo, tenés que dar una sola dosis, es de depósito, te dura un mes, y pues es la maravilla porque no tenés que manipular. Entonces uno como veterinario pendejo sale, uy, es muy caro, pero cubre todo, no tengo que aplicarlo todos los días y pues me quito de encima al paciente, ¿cierto? Pero niños, amplio espectro es que cubre un montón de cosas. O sea, lo ideal es que si yo tengo un paciente con Rhodococos equi, trate el Rhodococos equi. Si yo tengo un paciente con Streptococcus, Staphylococcus, Galactiae, lo que sea, que tratemos de la mastitis por el Staphylococcus o el Streptococcus de la mastitis.
no que me cubra la Proteus, la Pseudomonas, la Klebsiella y la Shigella que están a nivel intestinal. Porque esos que son de amplio espectro lo que van a hacer es darse a conocer a una bacteria que no es patógena en ese momento, que la bacteria que no es patógena como Shigella, Klebsiella, Salmonella, Pasteurella, Proteus y Klebsiella, que son las más terribles, digan, Oli, yo te conozco, para más adelante, cuando me quiera desjuiciar y generar un mierdero en este animal, tú no me hagas nada. Pero tú estás matando un barro que tiene el caballo al lado del ojo y le aplicaste el último antibiótico que es de uso intrahospitalario. Entonces, esos lanzamientos, niños, con las casas farmacológicas uno tiene que ser mierdita, porque es que las casas farmacológicas, ¿qué quieren hacer? Vender. Ellos quieren producir medicamentos para vender. De hecho, hay muchos medicamentos que salen que uno dice, la misma mierda anterior, pero ¿qué cambió? No, te da 2 horas más de duración, y sí, pero vale 70.000 pesos más, me quedo con el otro, ¿cierto? Entonces hay que ser muy juiciosos con eso. Y ojo que por ahí hay un cartel clínico que entonces le decía al médico, ve, vale, si vos me vendes este antibiótico, yo te llevo a Cancún con toda tu familia, todo pago, mi marica, de una, ay, yo vendo el alma, no me digan. Pero uno tiene que ser ético y decir, no, me paro sobre la raya. Y yo les pongo un ejemplo. Yo amo Proplan, yo soy sponsor de Proplan, pero yo a ningún paciente le digo, tenés que matar Proplan. No. Le digo, vea, están estos alimentos, usted verá cuál se le adapta. Doctora, pero ¿cuál le gusta más a usted? A mí me gustan estos 3, que tienen, digamos, un buen respaldo científico. Doctora, pero dígame, porque hay pacientes que les va bien con este, con el otro y con el otro. Vaya usted, ensaye según su bolsillo y según el gusto del paciente. Pero uno no puede porque a mí Proplan me llena de cositas, decir, mande Proplan y ya. Listo, entonces uno tiene que ser como juicioso con eso. Hoy ya parezco una caja ambulante de petis, si no mate, o sea, voy a traer mañana un paquete de petis para rifar. Entonces, amplio espectro, cubre gram negativas y gram positivas y es un abrazo grande sobre las bacterias. Espectro intermedio, que aquí no está, se va a partir en la mitad, te cubre un poquito de acá, un poquito de acá. Y reducido es, voy directamente al gram positivo o voy directamente al gram negativo. Aquí aplica gram negativo, gram positivo, cocos, bacillus, aerobios, anaerobios. Es como lo que más o menos vamos a empezar a ver en los espectros de acción. ¿Listo? La morfología bacteriana, esto es súper importante, y aquí vamos a resucitar la René. Ay, pero ¿qué fue eso? Uy, me voy a decir, René, o sea, te mencioné. Entonces, vamos a tener que esto es súper importante porque el gram positivo y el gram negativo, que puede ser de cocos o bacillus, y ahí faltan espiroquetas y los intracelulares y todas esas mierdas nuevas que hay, pues nuevas no, sino que están hace mucho, pero pues sí. Pero aquí, digamos que lo importante es el término de gram positivo y gram negativo. Que el término de gram positivo y gram negativo realmente se da por el grosor de la pared bacteriana y por la composición de la pared bacteriana, que me permite saber cuál es gram positivo y cuál es gram negativo. Que pesar que esto acá no se vea tan bien, porque en el computador sí se ve súper bien, donde tenemos que estos de acá se ven súper rosaditos, ¿listo? Y estos de acá se ven más azulitos, más que no se ve también acá. Vamos a pasar acá. Entonces, yo debería de diferenciar bien una gram positiva y una gram negativa. Niños, una veces está en la mitad de la nada, a 3 cuadras de la mierda, ¿cierto? Y lo más cerquita es Narnia. Entonces uno dice, yo puedo tener tinción gram, yo puedo hacer una citología de esas bacterias, hacer una tinción y por lo menos saber si es un coco y un bacilo y saber si es gram positivo o gram negativo. Y uno con eso en la mitad de la nada puede decir, listo, coco, bacilo, gram positivo, gram negativo, me voy por este antibiótico, me voy por este antibiótico. Sin saber si es una Proteus, una Klebsiella, una Salmonella o lo que sea, pero por lo menos tengo un direccionamiento un poquito más puntual, ¿cierto? Las bacterias gram positivas, lo positivo en este caso es azul, porque uno tiene como en la cabeza que lo positivo es rojo, pero no, aquí es al contrario. Lo positivo es azul y lo negativo va a ser de color rosa o rojo. ¿Listo? Entonces, negativo, rojo, rosado, gram positivo, azul oscuro o violeta. Y aquí yo siempre me gozo sobre todo a los hombres, porque su gama de colores es un poco más restringido por el número de bastones y cosas cromáticas que tienen en los ojos. Entonces, si dudan, vayan a buscar a una niña por ahí cerquita y digan, ¿usted qué color es? Para que les diga más o menos.
Y si es daltónico, más. Entonces, yo tengo acá, este es azul claramente, estos son bacilos. Muy bien, la camisa. Gracias. Estos son bacilos gram positivos, azules, fácil. ¿Listo? Estos son cocos gram positivos. Y estos son bacilos Negativos. gram negativos. Entonces, este es el color que generamos un problema. O sea, si tú eres daltónico, tienes problemas de diferenciar el azul y el rojo. Entonces ahí, sorry. Pero el problema es cuando tenemos ese color que es violeta rosado, porque los niños en serio, yo no sé, a veces a Diego le preguntan por qué color es el que dice rosado, y yo no, pues es fucsia. La misma cosa, y yo no es lo mismo, rosado es como más raro. Entonces eso es algo un poco crítico, pero uno puede preguntarle, o si son un montón de hombres, entonces se sientan los cuatro, ¿usted qué color lo ve? ¿Usted qué color lo ve? ¿Usted qué color lo ve? ¿Listo? Todos lo ven rosado. Si es daltónico, no se metan en este lado de la mesa. Entonces, esa coloración se va a dar gracias a la estructura de la pared, y entender esta estructura de la pared también es muy importante porque hace que sean más patógenas, sean más difíciles de matar, y el tratamiento tiene que ser más prolongado y más juiciosos con la dosificación. Entonces, el gram negativo que pinta de color rosado. Entonces tenemos que las gram negativas, bueno, pues empecemos con las gram positivas. Las gram positivas, la característica, eso lo vieron con René en Plaza Sésamo, cuando vieron microbiología, donde tenemos gram positivo va a tener la característica que tiene una capa de peptidoglicanos súper gruesa en el exterior y una sola capa de fosfolípidos en el interior. Esta capa es lo que hace que adquiera la coloración azul, ¿listo? Porque no retiene tanta tinción, porque retiene una capa muy gruesa que retiene mucha tinción. Ahora, si vamos al gram negativo, ¿qué pasa? El gram negativo me va a teñir de color rosadito, rojito, y es porque tengo fosfolípidos externos, peptidoglicanos delgados al interior, que es el que coge esa coloración, y en el interior tengo más fosfolípidos. ¿Cuál de las dos paredes es más difícil de atravesar? Gabriela dice que por allí. Bueno, me van a estar tomando por los gram negativos. ¿Quién dice que es más difícil de atravesar un gram negativo? Daniela, hágale sin miedo, listo. ¿Quién dice que es más difícil de atravesar un gram positivo? Y a ver qué hay gente que me alza la mano. A ver, Laura, ¿usted no alza la mano? Está bien. Los que dijeron gram positivo se pifetearon, porque es más difícil atravesar una doble capa de lipídica. ¿Qué pasa? Yo acá veo esto súper grueso y digo, no pase, pero si esos son unos ladrillos muy gruesos. Pero vamos a ver la imagen de acá al lado. Yo tengo, acto de fe, que no vean por acá y desmaya para que alcance a ver esto. Tenemos fosfolípidos, peptidoglicanos, fosfolípidos. Atravesar una barrera lipídica es muy difícil y yo necesito utilizar poritos y cositas para poder atravesar. Pero ¿qué pasa? Esta pequeña capa de peptidoglicanos acá y esta concentración en estas dos barreras va a permitir que la bacteria se defienda mejor, porque ella va a tener acúmulos de enzimas defensivas acá. Entonces, si logra el antibiótico pasar, aquí lo va a acribillar, aquí lo mata. Porque esa es otra cosa. El efecto del antibiótico no es que llegue con una escopeta y desde afuera mate la bacteria, sino que tiene que entrar hasta dentro de la bacteria para poder matar la bacteria. El peptidoglicano, resulta que uno ve esto como una capa de ladrillo súper tesa. Y uno dice, profe, pero si eso es una cosa súper gruesa, ¿cómo lo va a atravesar? Mi amor, para que la bacteria se pueda alimentar, esta capa está llena de poros y de perforaciones para poder ingresar todo el alimento del exterior al interior. Y adivinen quién utiliza eso. El antibiótico va a utilizar todos esos medios de alimentación, de subsistencia para poder llegar al interior. Y miren que no tiene ningún lugarcito donde acumulen como tal las enzimas que las van a defender. Entonces es un mierdero cuando uno tiene un gram negativo mal parqueado. ¿Listo? De hecho, lo más común que uno escucha es sepsis por E. coli, por Proteus, por Klebsiella, todas son gram negativas que matan pacientes así. Ahora, yo no voy a decir que un estafilococo o un estreptococo sea una fiesta y fácil de matar, todos tienen sus dificultades, ¿cierto? Pero el gram negativo requiere de más, digamos, concentración del antibiótico, de ser más juiciosos porque necesita
llegar, digamos, de una forma más eficaz y no dar papaya para despertar resistencias. Y eso es una palabra que ustedes van a empezar a utilizar. Uno no produce una resistencia. Las bacterias ya tienen las resistencias en ellas. Uno despierta la resistencia. Las bacterias llevan millones de años evolucionando mucho más que nosotros. Y se han enfrentado a todos esos organismos que las matan. Entonces ellas ya en su evolución han desarrollado todo eso, sino que lo tienen guardadito y lo sacan cuando lo necesitan, cuando se ven atacados. Entonces, yo amo ese dato de ese meme. ¿Los antibióticos para qué se usan? Para tratar infecciones por bacterias. Entonces, ¿por qué lo mandas para prevenir? O sea, no se manda para prevenir, es solamente terapéutico. La clasificación entonces de los antibióticos según el mecanismo de acción, básicamente son 4 mecanismos de acción grandes, ¿listo? Donde yo voy a tener inhibición de la formación de la pared bacteriana. Niños, no todas las bacterias tienen pared bacteriana. Error terapéutico número 1. Doctora, este es un micoplasma. El micoplasma no tiene pared bacteriana y lo están tratando con ampicilina que inhibe la formación de la pared bacteriana. ¡Ay, se volvió resistente! No, no se volvió resistente. La bacteria tiene resistencia intrínseca por sus características a ese grupo de antibióticos. Eso es muy importante. Y eso es un error que uno ve en medicina humana y en veterinaria. Uno ve personas con micoplasma que da todo horrible y los están tratando con amoxicilina. Eso no va a funcionar. Inhibidores de la membrana celular, ya vamos a ver cada uno. Inhibidores de la síntesis proteica, o sea, se va a ir hasta el núcleo ya a molestar la producción de proteínas con ribosoma y todo ese cuento. E inhibidores de las vías metabólicas. Vamos a ver cada uno de estos grupitos y los mecanismos de acción los vamos a ver ya. Que cuando empecemos a ver grupos antibióticos, yo no voy a volver a profundizar en el mecanismo de acción. Simplemente les digo, este es el inhibidor de la formación de la pared bacteriana, este es el inhibidor de la síntesis. ¿Listo? Esto es un dibujo con un resumen ejecutivo, como para que nos vayamos empezando a ubicar geoespacialmente en la bacteria, donde tenemos que esto es una bacteria que tiene síntesis de pared bacteriana. O sea, no es un micoplasma, puede ser un estafilococo, un estreptococo, un E. coli, una Klebsiella, una. Entonces nos dice, inhibidores de la formación de la pared bacteriana. Nos van a decir que el grupo de beta-lactámicos actúan inhibiendo la pared bacteriana. Y ahí tenemos penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monopenémicos, no se estresen por eso, pues estrésense, pero todavía no. Ya más tarde. Tenemos que los glucopéptidos, que son un grupo de antibióticos que hay algunos que lo meten como beta-lactámicos y hay otros que lo sacan porque tienen 2 mecanismos de acción. Inhiben la formación de la pared bacteriana, pero también tienen un efecto sobre transcripción de proteínas a nivel de núcleo. Aquí los que lo vamos a ver. Membrana celular, entonces está la pared bacteriana, adentro está la membrana celular, donde la membrana celular, como las polimixina, eso por ejemplo se utiliza mucho en producción, me va a inhibir la membrana celular. Si yo desestabilizo la membrana celular, puedo generar lisis bacteriana, porque se desestabiliza o se le quita el soporte a la pared bacteriana. Si yo daño la pared bacteriana, produce lisis de la bacteria, o sea que estos dos son bactericidas. ¿Listo? Por ejemplo, estos 3 son bactericidas. Tenemos las fluoroquinolonas, donde ahorita nadie me la mencionó, pero es muy famosa, la enprofloxacina o la ciprofloxacina, que pertenecen a las fluoroquinolonas o quinolonas que van a actuar en la DNA girasa. Esto es una enzima, la enzima que desenrolla el ADN para hacer la transcripción de proteínas para alimentarse, para reproducirse, para viajar, él las va a bloquear, el antibiótico. Los que actúan sobre RNA polimerasa, sobre su unidad 50S, sobre su unidad 30S, son antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas, sobre la transcripción, que es a nivel nuclear. ¿Listo? Entonces apenas vamos todos los mecanismos de acción, este grafiquito lo vuelve un poquito más claro y les ayuda a estudiar y hacer como un resumen para el estudio. Y este, que es el PABA, que es la ruta para la formación de ácido fólico, que esto es súper importante para la alimentación de la bacteria. Hay grupos antibióticos que te bloquean la formación del ácido fólico de la bacteria. Entonces, estos son los que inhiben rutas metabólicas y generan la muerte de la bacteria porque literal se muere de hambre. ¿Listo? Vamos entonces a ver los número 1, que son inhibidores de la formación de la pared bacteriana. Este, niños, fue el primer mecanismo de acción que se descubrió, porque la penicilina pertenece a este grupo.
¿Listo? Entonces, primer antibiótico que Alexander Fleming volvió famoso, pertenecen a este mecanismo de acción, y el grupo de antibióticos más grande que hay tiene este mecanismo de acción. Y es donde encontramos más genéricos en el mundo mundial, y es donde hay más resistencias, es donde hay más abusos. Entonces, me voy a ir con la diapositiva que sigue, chicos, que tiene un gráfico que es más fácil de entender, y ya me devuelvo para esta, como para que terminemos de ver esto. Entonces, el mecanismo de acción es súper fácil. Ya vimos que la pared bacteriana está ¿dónde? En la parte externa. Ya les dije que el antibiótico, la penicilina, no llega con un changón a dispararle y a hacer lisis, no. La penicilina llega al poro, digamos, llega y se encuentra con la pared bacteriana. Va a buscar un punto por donde pueda ingresar al interior de la bacteria. ¿Listo? Un poro de alimentación, un poro de respiración, lo que sea. Pero, como les estaba diciendo ahorita a algunos estudiantes, los que desarrollan fármacos son demasiado tesos, porque es que están estudiando las rutas metabólicas y fisiológicas para aprovechar el fármaco, digamos, según su estructura química y meterse por ahí. O sea, yo no sé en qué nivel de traba o desparche tiene que estar uno para que no le ocurra eso, ¿cierto? Entonces tenemos gram positivos, tienen una pared bacteriana más gruesa que el gram negativo. O sea que este mecanismo de acción será más efectivo ¿en quién? ¿En gram positivo o en gram negativo? El gram positivo, porque el gram positivo produce mucha pared bacteriana. En cambio, el gram negativo es una cosa ahí chiquitica que, bueno, sí, de pronto, ¿listo? Entonces, la pared bacteriana en niños normalmente tiene que estar así organizadita, como estamos viendo esto acá, que estos son peptidoglicanos que van a llegar y se van a unir. Aquí dicen NAD y NAD. Estos NAD y NAD son dos peptidoglicanos. Esos peptidoglicanos, cuando la pared bacteriana se va a formar, se producen esos dos peptidoglicanos, y esos dos peptidoglicanos se van a unir para poder dar estructura a la pared bacteriana. Entonces, el ejemplo que siempre les digo es, el peptidoglicano son ladrillos y la proteína de unión a la penicilina, que así se llama, ya les voy a explicar por qué, es el cemento. Es decir, el peptidoglicano, que es un ladrillo, con el otro peptidoglicano, que es un ladrillo, lo pongo para formar la pared, echo el punto de unión o el punto de ligando a la penicilina, que es la misma ferra espelucada para el mismo pozo. Ese es el cemento, y pongo más peptidoglicanos y empiezo a fabricar mi pared. ¿Listo? Este me va a favorecer la producción de enlaces cruzados, que eso es básicamente lo que hace químicamente hablando. Este PVP va a producir enlaces cruzados entre estos dos para que finalmente se dé su unión y me termine formando mi pared bacteriana organizada, gruesa y bonita. ¿Listo? Eso es lo normal. Dime, Sofía. ¿Cómo se llama? Es punto de unión a la penicilina, punto de ligando a la penicilina, o PVP de sus siglas en inglés. Entonces, ¿por qué se llama punto de ligando o punto de unión a la penicilina? Porque cuando dieron la penicilina, ¿dónde se va a unir? Va a pegarse del cemento y va a quitar el cemento de la pared bacteriana. Entonces, ¿qué va a pasar con esa pared bacteriana? Vámonos para el dibujo del lado de acá. Los dos peptidoglicanos se producen, ellos salen, pero no va a haber quien los una, quien los junte y quien los estabilice, que es el PVP. Porque en ese momento el beta-lactámico o el antibiótico, o digamos un ejemplo más puntual, la penicilina, va a coger el PVP, lo va a ocupar, y los peptidoglicanos nunca se van a unir con cemento, no van a estar bien estabilizados. Y como no se unen con cemento, quedan flojitos. Y la presión del medio externo, ese medio extracelular, esos líquidos, esos fluidos, van a generar presión, van a desestabilizar esa pared y la van a ocupar. Entonces van a pensar otra vez en una pared de ladrillos. Si la pared de ladrillos tiene cemento y yo la empujo, no pasa nada. Pero si la pared de ladrillos son solamente ladrillos sin cemento, yo la empujo, ¿qué pasa? Un hueso de una, se caen los ladrillos. Y eso genera lisis bacteriana. Realmente ese es el mecanismo de acción. Entonces me devuelvo para acá. El objetivo de inhibir la formación de la pared bacteriana es bloquear la síntesis, la exportación, la organización y formación de la pared celular. Yo voy a dañar esa pared celular como sea. Digamos que el mecanismo de acción más común es el que les acabo de explicar, que es bloquear el PVP, el PLP o el POP, o el PUP, el punto de unión a la penicilina.
Pero yo puedo también bloquear fabricación de los aminoglicanos, yo puedo generar aminoglicanos que no deberían de estar y puedo jugar como con esas cositas. ¿Listo? El objetivo casi que número uno del mecanismo de acción es evitar los enlaces cruzados entre los peptidoglicanos. Que esos enlaces cruzados de los peptidoglicanos es el cemento. Entonces se pierde la rigidez y el efecto es bactericida. Estos antibióticos son con un efecto bactericida. No alteran los componentes intracelulares, porque vamos a ver que hay bacterias, que hay antibióticos que te cambian poros, que hacen que entre más cloro, que entre más oxígeno, que entre X cosa, que desestabiliza el medio interno celular. Y una vez se mata la bacteria, se destruye la bacteria, ese contenido intracelular pues se libera al medio. Entonces, los beta-lactámicos es el grupo de antibióticos que tiene este mecanismo de acción. Todos los beta-lactámicos tienen inhibición de la formación de la pared bacteriana. Todos. Entonces, error terapéutico, mandarle a un micoplasma o a una clamidia que no tiene pared bacteriana un antibiótico de estos. Y son errores terapéuticos que uno ve en clínica. Los beta-lactámicos como penicilinas y cefalosporinas, los glucopéptidos, que es la vancomicina, que les digo que algunos lo clasifican como beta-lactámicos o no, también tiene un efecto sobre la pared bacteriana. Y está la bacitramicina, la oxacilina y la nacilina, que son medicamentos que también tienen efecto de inhibir la formación de la pared bacteriana. ¿Listo? Niños, el antibiótico tiene que entrar al interior de la bacteria, tiene que llegar adentro, porque es que la formación de la pared de la bacteria es desde adentro. Una de las resistencias bacterianas, ¿cuál es? Quitar ese mecanismo de entrada. Haz que el antibiótico aprovechaba mi porito X, por donde yo me alimentaba de tal cosa, yo modifico mi porito X por un porito Y y ya el antibiótico llega y no tiene cómo entrar. Y esas son las resistencias bacterianas. Realmente una bacteria no tiene cerebro, pero es demasiado inteligente. Y realmente la inteligencia es capacidad de adaptación, no poderse adaptar a diferentes situaciones. ¿Preguntas de esto? La inhibición entonces de la membrana celular, esta es más sencilla. Simplemente lo que van a hacer con la membrana celular es darle inestabilidad a la permeabilidad. La membrana celular está formada también por fosfolípidos. Lo que van a hacer es ingresar moléculas a esa estructura para quitarle esa capacidad de ser permeable o impermeable. Entonces le ingresan oxígeno, le ingresan cloro, le ingresan sodio, le ingresan potasio, cualquier cosa, y la meten y la integran en la membrana celular. Y al integrarla en la membrana celular pierde su capacidad o su estabilidad y chao. Entonces se lesiona directamente o indirectamente la síntesis de compuestos de la membrana citoplasmático, la membrana celular, y eso va a promover, esa inestabilidad ya va a promover que entren más elementos tóxicos que me generan el daño de la bacteria o del germen. ¿Listo? O sea, realmente es sencillo. ¿Qué antibióticos tienen este mecanismo de acción? Antibióticos que se conocen con el nombre de polipeptídicos, como son la polipixina, los famosos ionóforos, que los ionóforos son un chicharrón en la parte de manejo de animales con destino para la alimentación. La nistatina C y la anfotericina A y la anfotericina B son medicamentos que tienen este mecanismo de acción. Si han puesto cuidado en pollos, que a Garay pareja les aterra que uno les diga pollos a la clase de aves y agricultura, ellos hablan mucho de ionóforos, hablan mucho de anfotericina y hablan mucho de nistatina. Son medicamentos que ya están súper controlados y que no deberían estar utilizando. Porque tienen un efecto pues, de crecimiento, ayudan a que el músculo crezca más rápido. Pero son antibióticos. Entonces eso sale en carne, sale en huevo. Y esto si alguien hace una evaluación de una avícola y encuentra ionóforos, eso es un castigo monetario y una multa alta para esa granja. ¿Listo? Un caballo donde huele un ionóforo cae como un pollo, porque es súper tóxico para los caballos, por ejemplo. El tercer mecanismo de acción es inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, donde acá vamos a tener como dos formas, pero realmente todo va a ser direccionado a bloquear la formación de ácidos nucleicos. Yo tengo que puedo inhibir la función del ADN, o sea, evitar que el ADN se exprese, se muestre, se replique
replique. O puedo hacer inhibición de la transcripción, que la transcripción es básicamente el ribosoma. Acuérdense que el ribosoma es ese carrito que va leyendo y va produciendo la proteína. Y el ribosoma tiene subunidad 50S y subunidad 30S. Yo tengo antibióticos que se pegan de la 30S y tengo antibióticos que se pegan de la 50S. Tengo antibióticos que se pegan al principio, otros en la mitad y otros al final. Y todos te generan un efecto distinto sobre la bacteria, pero terminan actuando en inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener ejemplo de los que afectan directamente el ADN, los que me van a evitar esa replicación y transcripción del ADN desde el principio. O sea, el ADN ni siquiera logra mostrarse, ni siquiera logra dar su información. Estos puntos de interferencia se pueden dar en diferentes niveles. Yo puedo estar en el proceso de desenrollar el ADN, de la transcripción, de la lectura, o sea, en cualquier punto. Pero digamos que el objetivo como tal es inhibir la síntesis, es decir, no se va a producir la proteína que quiero producir, o hago una proteína errónea o una proteína mutada. ¿Listo? Entonces el objetivo del antibiótico es, mi amor, tú no te vas a expresar como ADN, nada, o si te estás expresando, pero yo te cambio la expresión, te la bloqueo, produces otra cosa rara o algo que no me va a servir. Entonces, por ejemplo, ese mecanismo de acción se da gracias a que se interfieren con las polimerasas. Y aquí es cuando todo se empieza a juntar y uno va a empezar como a acordarse de Rodrigo Urrego por allá hablando algo en primer semestre. Recuerden que las polimerasas son sustancias, son enzimas necesarias para poder hacer esa lectura de ADN. Entonces, esos antibióticos van a jugar con esas polimerasas. Las bloquean, las cambian, les cambian el punto de inicio, las enloquecen. Y otro efecto que se puede dar es producir purinas o pirimidinas, es decir, proteínas diferentes. Cambio nucleótidos. Entonces cambio una adenina por un uracilo, cambio otra cosa distinta, la tirosina, produce otra cosa distinta. Entonces acá está el grupo de antibióticos de las rifamicinas, donde pertenece la rifampicina, y las quinolonas o fluoroquinolonas, donde está la enrofloxacina, la ciprofloxacina, por ejemplo. De todas formas, cuando vemos cada grupo, ya vemos puntualmente dónde actúa en ese núcleo como tal. O sea, vamos a decir si es en la subunidad 50S, si en la 30S, si en el momento inicial, si en la mitad, ya sí decimos puntualmente cuándo. Porque eso es un montón de mecanismos de acción ya puntuales. Yo puedo tener entonces inhibición de la función ribosomal, es decir, no voy a bloquear una enzima, no voy a bloquear una desenrollada del ADN, sino que voy a bloquear el lector, el carrito que lee, que básicamente es sobre la función ribosomal, y aquí les pongo varios ejemplos. Entonces, yo puedo hacer inhibición de la parte inicial de elongación, es decir, cuando el carrito se pega al principio y voy a empezar a hacer la lectura. Las tetraciclinas, como la oxitetraciclina, doxiciclina, tetraciclina como tal como nombre genérico, van a actuar en ese punto. Inductores erróneos de la lectura del ADN. Dejo que el ribosoma lea, pero en algún momento hago o que se corte donde no es o que meta una base que no es. Entonces produzco una proteína anormal. Los aminoglucósidos como la streptomicina tienen este mecanismo de acción. Inhibidores de la formación del enlace peptídico. No dejo que se junte una base o un aminoácido con otro para formar una proteína. Bloqueo eso. Por ejemplo, el clorafenicol, que pertenece a los fenicoles. Y inhiben la translocación como la eritromicina. Entonces, yo tengo demasiados mecanismos de acción a nivel nuclear. Cuando veamos cada uno de los grupos, vamos a especificar la tetraciclina puntualmente en dónde actúa, el clorafenicol puntualmente en dónde actúa, como para que quede un poquito más claro y uno saber qué puedo usar con qué. Pero es simplemente entender que estos grupos todos interfieren en el ribosoma. Unos se unen en la subunidad 50S, otros en la 30S, otros dejan que fluya el ribosoma pero lo alteran por allá al final. ¿Listo? Entonces, esa acción sobre los ribosomas, como les dije, en cualquiera de las fases, y casi que siempre el objetivo es producir una proteína defectuosa, una proteína que no sirve para nada. Entonces acá están los grupos otra vez, me faltaban los macrólidos, es donde pertenece la famosa acitromicina. La persona que tenga gripe
moco, tos o fiebre es bacteriano también, puede ser viral, puede ser micótico. Y los inhibidores del metabolismo, que básicamente es el trimetoprim, sulfametoxazol, sulfadiazina, estos se llaman diaminopirimidinas con sulfas, que lo que van a hacer es inhibir el metabolismo de la producción del ácido fólico. El ácido fólico se forma a partir de una derivación del PABA, así se llama. Y lo que va a hacer este medicamento, o este grupo, o este mecanismo de acción, es irse a suspender el paso del PABA a su próximo paso para que finalmente no se produzca ácido fólico. Entonces, por ejemplo, los medicamentos que actúan inhibiendo el metabolismo, eso lo hacen en células eucariotas y células procariotas. O sea que un efecto secundario del paciente que lleve mucho tiempo con trimetoprim sulfa es un déficit de ácido fólico. Y es un paciente que se puede volver a, como que se empieza a ver lento neurológicamente hablando, porque el ácido fólico es súper importante para el impulso neural y todo. O empiezan con anemias, porque el ácido fólico es necesario para el desarrollo de los eritrocitos. Entonces, de estos mecanismos de acción también salen los efectos secundarios de muchos de estos antibióticos. ¿Listo? Igual los vamos a profundizar en cada grupo. Entonces, actúan sobre el ácido fólico de los folatos, es un bloqueo competitivo y tenemos que son básicamente el trimetoprim y las sulfonamidas. Este antibiótico, por ejemplo, en medicina humana casi que ya no lo pueden utilizar, porque casi que todo lo que salen, o todo el bichito que sale en medicina humana es resistente a eso, así que todos. Nosotros en veterinaria ya nos ha crecido bastante el nivel de resistencia, pero todavía lo podemos usar en ciertos momentos. Y hay algo adicional, niños, que no se los puse como mecanismos de acción porque no se me pueden confundir, y es algo que se llama inhibidores de las enzimas de beta-lactamasas. Esto como tal no es un mecanismo de acción para generar la muerte bacteriana. Esto es una adición que se le hace a un mecanismo de acción para contrarrestar una resistencia bacteriana. Como les dije, los inhibidores de la formación de la pared de la bacteria, que son los beta-lactámicos, es el grupo de antibióticos más viejo, más grande y que más genéricos tiene. Por lo mismo es el que más resistencias tiene. Entonces es donde más se han estudiado las resistencias. Resulta que las resistencias más comunes se llaman enzimas beta-lactamasas. ¿Por qué se llaman beta-lactamasas? Porque degradan el antibiótico beta-lactámico. Entonces, los antibióticos que son beta-lactámicos pueden venir en conjunto con un inhibidor de la enzima beta-lactamasa. Ejemplo más sencillo. Antibiótico raso solo, inhibidor formador de pared bacteriana, amoxicilina. Listo, la amoxicilina sola es un inhibidor de la formación de la pared de la bacteria. La amoxicilina clavulónico o la amoxicilina más ácido clavulónico es la amoxicilina inhibidora de la formación de la pared bacteriana. El ácido clavulónico es un inhibidor de las enzimas beta-lactamasas. ¿Qué es ese ácido clavulónico? ¿Qué es ese sulbactam? ¿Qué es ese tazobactam? Porque son esas tres sustancias. Básicamente vienen en compañía de beta-lactámicos, de nadie más. Ustedes no van a encontrar una gentamicina con un tazobactam o un sulbactam, eso no existe. Solamente son ampicilinas, amoxicilinas, piperacinas, o sea, penicilinas que vienen acompañadas de este mancito. Y háganse de cuenta que eso es un casco. El casco lo que va a hacer es evitar el martillazo en la cabeza de la enzima para que no lo vaya a matar. La amoxicilina sola no tiene casco. La amoxicilina clavulónico tiene casco. Y la enzima beta-lactamasa es un martillo. Entonces, si la beta-lactamasa llega a la amoxicilina sola, le doy un martillazo, maté el antibiótico, o sea, lo inactivé. Pero si viene con clavulanato, tazobactam o sulbactam, le doy el martillazo en el casco, me quedo ocupando con el casco la enzima y el antibiótico puede igual continuar y hacer el mecanismo de acción. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿El qué? Sí. No es un imán, es un escudo, es una barrera protectora, es una burbujita, es algo que lo que va a hacer es que, ¿se acuerdan ahorita que les mostré la pared fosfolipídica y los peptidoglicanos? Que les dije que en la mitad se concentraban enzimas. Esas enzimas, muchas son beta-lactamasas. Y esas beta-lactamasas, entonces lo que hace es esperar que llegue el antibiótico para pegarse al antibiótico y decir, básicamente le cambia la estructura química. Y al cambiarle la estructura química, pues el antibiótico pierde su ruta, pierde su norte.
Cuando vienen con estos inhibidores de las enzimas beta-lactamasas, vamos a evitar que eso pase y vamos a ocupar esa enzima que quería degradar. Por eso les doy el ejemplo del casco. Amoxicilina, ampicilina solas vienen sin casco, pero la amoxicilina clavulónico, la ampicilina sulbactam o la piperacilina tazobactam, que son básicamente esos tres medicamentos, vienen con casco. Y al venir con casco, voy a evitar que las enzimas me degraden, sino que se ocupen de mi casco, pero están ocupados en el casco, pero yo sigo estando bien, yo voy a hacer mi mecanismo de acción. Porque hay un error y la gente a veces dice, es que voy a mandar ampicilina sulbactam porque es más potente. Eso es mierda. La ampicilina sigue siendo la misma ampicilina, no es más potente, es más eficaz. Porque lo que está haciendo es evitando resistencias bacterianas, pero la ampicilina sigue siendo la misma. Ojo con eso. Creo que es que le mandé amoxicilina clavulónico a un perro de 3 meses que viene por primera vez con infección bacteriana. ¿A qué vas a hacer eso? ¿Cuándo lo mando con clavulónico? Cuando el paciente ya lleva terapias previas o ya demostré con un cultivo de un antibiograma que la bacteria es resistente a eso. ¿Listo? Y esto uno ve, ay, bueno, hay salvación para el mundo. Resulta que ya hay beta-lactamasas resistentes a esto. O sea, hay beta-lactamasas que ya el sulbactam no le sirve para nada. Pues es como esos cascos de 10.000 versus el casco de 1.000.000 y son como, el sulbactam es un casco de 10.000 que le dan un totazo y se parten 20 pedazos y ya. ¿Listo? Esos cascos que se usaban hace mucho tiempo, yo creo que ustedes ni existían cuando dijeron, tienen que usar el casco. Entonces dieron los picapiedras. ¿Ustedes se acuerdan de Gazú? Que tenía como un casquito con una viserita aquí chiquitica. Sí. Así eran los cascos al principio de los motonetos. Era un casquito que literal uno le hacía tac y se quebraba. Entonces la clasificación por grupo o familia, esta es la clasificación química que realmente ustedes van a ver en los libros de farmacología, en los artículos de revisión, en clínica, en medicina interna. Es esta. Es una clasificación que se basa en la clasificación química, en el mecanismo de acción, en el espectro de acción y en la farmacocinética y la farmacodinamia del antibiótico. Y esto es el mierdero que vamos a empezar a estudiar. Todo lo que llevamos es más o menos carrera. Entonces, empieza esta hermosa diapositiva a llenarse. Estructura química, listo. Y no están todos porque no me caben. De la estructura química, entonces vamos a ver la primera gran familia, que es la familia de beta-lactámicos. ¿Listo? En la familia de beta-lactámicos hay subfamilias. Entonces podríamos decir que el beta-lactámico es la abuelita. ¿Listo? De ahí surge un grupo que se llama el grupo de las penicilinas, donde pertenece la penicilina. ¿Listo? Hay nombres que tienen nombre de familia y genérico que corresponde a ese mismo nombre. Pero penicilina no es simplemente penicilina. Penicilinas es penicilina G, penicilina procaínica, penicilina benzatínica, penicilina que se las he mencionado cuando hemos visto dosificación. Ahí hay una que se llama fenoxipenicilina. Entonces, esta es la abuelita de familia paisa de hace 50 años que tenía como 12 muchachitos. Entonces, el hermano mayor es la penicilina, el hermano que le sigue es las cefalosporinas, monobactámicos, y bueno, aquí faltan carbapenémicos y glucopéptidos, pero glucopéptidos se los voy a sacar y se los voy a poner acá al lado porque lo que les digo que tiene los mecanismos de acción sumados. Y en las cefalosporinas hay de primera, segunda, tercera, cuarta generación, quinta generación y así sucesivamente. O sea, nos vamos a ir como derivando. No les digo, esto es simplemente un mapita como mental, como para que vayamos entendiendo a dónde vamos. Y aquí sí les digo para que entren en España. El otro grupo familiar grande son los aminoglucósidos. En los aminoglucósidos también hay una pequeña clasificación, pero digamos que en general los aminoglucósidos es donde está la streptomicina, la gentamicina, la amicacina, listo, que es otra familia de antibióticos. Los macrólidos es otra gran familia, donde está la citromicina que les mencioné ahorita. Los macrólidos también tienen diferentes clasificaciones por generaciones o átomos, de acuerdo pues como al científico en el que nos basemos. Y ahí está la eritromicina, la citromicina. Otro grupo son las glincosamidas, donde está
la lincomicina, la clindamicina, que la clindamicina de pronto es más reconocida para ustedes porque a veces la mandan en medicina humana o a veces cuando a uno lo muerde un animalillo le pueden mandar una clindamicina para el tratamiento. Los galacopéptidos, donde vamos a tener, que es galacopéptidos o glucopéptidos, que es donde está la vancomicina, que este es el que les digo que hay autores que lo meten en beta-lactámicos, pero lo vamos a sacar porque realmente él tiene dos mecanismos de acción, que es inhibición de la formación de la pared bacteriana, pero también tiene acción sobre ribosomo. Entonces se saca como otro grupo completamente diferente. Las quinolonas y fluoroquinolonas, porque eso no se llama quinolona solo, ya más adelante vamos a ver por qué. Donde están norfloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino. Las tetraciclinas, donde están las tetraciclinas, aquí también son de generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Donde está la doxiciclina, aminociclina, bueno, etc. Y, me devuelvo. Aquí faltan las sulfamidas, las diaminopiridinas, los nitrofuranos, los nitromidazoles, son 14 grupos de antibióticos. Por eso les digo, esto es un mapa mental como para que empiecen a actuar en pánico. A mí me encanta esta clase porque la cara de ustedes no tiene nombre. Y realmente es esta. Mike Wazowski, listo. Entonces, vamos a ver cada uno de los grupos. Y eso que hay antibióticos huérfanos, es decir, son antibióticos nuevos que salen y como que no nos caben en ningún grupo, sáquenlo para allá, listo. Entonces son 13 grupos de antibióticos más los huérfanos que son como 5 o 6 moléculas que no pertenecen a ninguna parte. Entonces, antes de empezar a ver beta-lactámicos como tal, es importante mencionar y recordarles rápidamente lo de resistencia de antibióticos y bacteriana que hablaron por previo. ¿Listo? Niños, vuelvo y les digo, esto es un mierdero, esto es un problema muy grande, porque a mí, por ejemplo, que me llegan pacientes con infecciones urinarias recurrentes, infecciones prostáticas recurrentes, y cómo es posible que son pacientes que les han hecho 3 y 4 terapias antibióticas. El propietario uno le dice, vení, ¿te han hecho un examen con cultivo de orina? No, doctora. Pero ya pasamos por enrofloxacina, ya pasamos por ciprofloxacina, ya pasamos por perimetropina, o sea, mandan de todo. Y la última es que ya está con amicacina, y no, pero ¿cómo están haciendo eso? Y ni siquiera con antibiograma basándose. Entonces, éticamente yo tengo que mandar a cultivar todo, y hasta no tener un cultivo que demuestre que hay un proceso digamos de infección con un antibiograma, yo no debería de mandar un antibiótico por si las moscas, a no ser de que tengamos los patrones cumpliendo el proceso de infección. Que, vuelvo y les digo, no todo el que tenga leucocitosis es una infección, es que una inflamación produce leucocitosis, y una inflamación es que se dio un totazo, lo atropelló a alguien o síndrome del gato volador, ¿listo? Entonces yo tengo que tener hipertermia, tengo que tener leucocitosis, puedo tener leucopenia si la enfermedad lleva mucho tiempo, o sea, tener evidencia científica para uno decir, tengo que mandarle antibiótico. También les puedo decir, yo tengo pacientes que el cultivo sale negativo y de todas formas le mando antibiótico. ¿Por qué? Porque tengo demostrado que el paciente tiene un cuadro infeccioso. Y no todas las bacterias crecen. Si son anaerobias y las saco de su vejiga y se exponen al oxígeno, se muere de una. ¿Listo? Y tener en cuenta que no todos son bacterias. Hay hongos, hay virus y hay diferentes tipos, digamos, de bichitos que colonizan. Entonces, esto es una clasificación que acá se las dejo de las resistencias bacterianas, donde a mí me dicen, es susceptible, maravilloso, vamos a mandarle tratamiento. Es intermedia, poseemos medianamente problemas. Es resistente, bendito sea el Señor. Y no susceptible me ha pasado, doctora, es que no es susceptible, ¿qué vamos a hacer? Mi amor, el micoplasma no es susceptible al beta-lactámico, porque por su idiosincrasia como bacteria, el beta-lactámico nunca le va a hacer efecto. Entonces, es entender que hay bacterias que por su esencia, hay antibióticos que nunca le van a servir. Y hay laboratorios que te ponen eso abajo de amabilidad y te dicen, mira, te salió eso, nunca le des esto y esto. Ya hizo resistencia, no, marica, no ha hecho resistencia, deja de ser ignorante, esa bacteria nunca ha tenido, digamos, relación con ese antibiótico, ¿listo? Hace como 3 o 4 años, en Inglaterra había algo que se llamaba una supergonorrea. O sea, cuando hablamos de supergonorrea, no es una persona horrible, sino que es una bacteria que es resistente a 5 grupos de antibióticos, ¿listo? Eso es súper grave, porque cuando yo tengo resistencias a 5 grupos de antibiótico, hay algo que se llama resistencias cruzadas. Es decir, yo puedo tener resistencia a este grupo que, digamos,
es resistente a las fluoroquinolonas, pero no es resistente a los aminoglucósidos. Pero resulta que la velocidad en la que va a desarrollar la aparición de la resistencia a la fluoroquinolona y a los aminoglucósidos va a ser en un ya, porque genéticamente comparten la misma resistencia. Entonces, esas resistencias cruzadas son un problema, porque entonces yo digo, no, pero pues tengo los aminoglucósidos, sí, pero es resistente a las fluoroquinolonas. En 2 ciclos de antibióticos ya va a ser resistente a los aminoglucósidos también. Entonces, hay que entender el mierdero en el que estamos. O sea, literal, si el COVID no pudo con nosotros, la supergonorrea nos va a matar a todos los literales. ¿Listo? No es una palabra de Dios, vaya, busquen. Supergonorrea en Inglaterra, un man que decía que se comió, quién sabe, una caneca de basura y se le pegó la supergonorrea. Entonces, los factores de predisposición para despertar las resistencias bacterianas son básicamente el mal uso de los antibióticos. Hacer una prescripción formal o informal, pero mal hecha. Aquí, por ejemplo, es donde yo me pego tanto con por qué carajo le mandaste 3 frascos de antibióticos y solamente era 1. Si vos a un tutor le decís, anda a comprar 3, me gasto 1 y me quedan 2, el perro, el vecino, el de él o lo que sea, vuelve y se enferma y vuelve y repite tratamiento, y vuelve y repite tratamiento hasta que se gaste el tratamiento. Y después de que le ha hecho 7 ciclos, va donde uno, doctora, ya no sirvió. No, pues que iba a servir, si tenés es otra cosa. Entonces uno tiene que ser muy exacto para no dejar que la imaginación vuele. Usar antibióticos en pacientes inmunosuprimidos o en unidades de cuidados intensivos. Paradójicamente se usan y se tienen que usar, pero hay que saberlos elegir y en qué momento usarlos. Porque esto despierta resistencias. Dosis o duración inadecuada. Niños, esto a mí me enerva, me duele, porque yo le explico al propietario súper bien. Le digo, vas a hacer el tratamiento durante 20 días. 20. Doctora, es que como al día 14 la orina ya no olía tan fuerte, yo le dejé dar el antibiótico. Y 2 meses después otra vez con infección urinaria. ¿Listo? Y ya la bacteria no le sirve ese antibiótico porque no hicieron el tratamiento. O sea, el ciclo de antibióticos se tiene que cumplir tal cual se dice. Hay antibióticos que te permiten usar 3 días, como la citromicina. Pero hay otros que tienes que hacer ciclos más largos de acuerdo a la ubicación de la infección, a la cantidad de población o, digamos, a la agresividad de la infección. ¿Listo? Y desconocimientos de perfiles de sensibilidad. El ejemplo que les dije del lanzamiento del antibiótico, que es bombazo, es decir, te cubre todo. No, mandémosle de una vez imipenem porque es postquirúrgico de VIH. Y uno es como que, ay, ¿por qué? De hecho, con el imipenem niños pasa que hacían muchos lavados uterinos en yeguas que tenían metritis para generar el control de la metritis para que quedara preñada. Y hacían el lavado, es que yo lavo el útero. ¿Y a dónde cae todo el imipenem? Al piso, a la tierra. A que la tierra diga, vuelve a mí, yo despierto todas las resistencias, invado toda esta pesebrera y nos morimos todos. Entonces las resistencias, lo que les estoy diciendo hace rato, yo puedo tener que la bacteria tenga resistencia intrínseca. La resistencia intrínseca es por naturaleza, nunca apareció, nunca se generó, sino que la naturaleza de la bacteria hace que sea resistencia intrínseca a ese antibiótico. ¿Listo? Dime, Sofía. No, yo podría activar ese líquido quemar el planeta y morirnos todos, básicamente. No, ese es un problema con el imipenem que cuando lo descubrieron a mí me duele en el alma. O sea, y por eso, niños, es muy triste, pero por eso uno dice, ojalá cuando salgan las moléculas sean súper caras, que valgan demasiado para que no lo puedan comprar. Es la única forma en la que realmente el medicamento, un EPS no se la suelta de a un médico o a una clínica, o uno como humanoide normal no puede ir a comprar un antibiótico súper caro porque es súper caro, ¿cierto? Literal, casi que es el único medio de control para evitar el abuso de un medicamento. Tristeza, pero es lo que tenemos. La adquirida es donde ya nosotros hacemos el mierdero. La adquirida puede ser marcada por algo que se llama microevolución o macroevolución. Eso es realmente el tipo de mutación que hace la bacteria, pero esto es de acuerdo al que le lleva el chisme. O sea, yo la resistencia bacteriana digo que es un chisme que pasa de bacteria a bacteria. Y ese chisme puede ser mediado por moléculas chismosas. Hay un bichito que se llama plásmido, que eso es una organela intracelular que vive dentro de la bacteria en simbiosis. Y él necesita de la replicación bacteriana del RNA o el DNA para poder subsistir. Entonces, cuando él llega a la bacteria, él dice, Oli, déjame vivir acá y te traigo el chisme de al lado. Y
Y el chisme al lado es que te traigo la resistencia de la bacteria al lado. La bacteria dice, ve, pásame ese chisme, yo lo meto en mi biblioteca, que cuando me sirva lo voy a sacar. Por eso les digo, las resistencias bacterianas, la mayoría ya están inmersas en el DNA o en el RNA de la bacteria. Y cuando se sienten amenazadas, lo sacan y sale a flote. Por eso si yo me siento amenazada, pero la amenaza dura 2 días y no dura 15 días, entonces 2 días no me logró matar, al tercer día, rápido, a replicarme, a sacar esa defensa rápido, para cuando vuelva el antibiótico ya, en ese chisme no voy a creer, porque ya sé la verdad. ¿Listo? Y hay una mutación que es espontánea, que digamos la espontánea es la que ha hecho también que las bacterias, por los millones de años de evolución, por enfrentarse a diferentes sustancias, a diferentes desafíos, vayan creando resistencias. Entonces, tenemos que quitar algo de egocentrismo, porque es que nosotros nos tiramos la culpa de todo, y nosotros no estamos generando las resistencias las tienen las bacterias por su desarrollo como tal. Nosotros por el mal uso del antibiótico las estamos haciendo manifestar más rápido de lo normal. ¿Listo? Entonces, las resistencias, chicos, básicamente es este como cuadrito pues como de flujo. Son elementos genéticos que dan información fundamental para defenderme del medio, ¿cierto? Esos elementos genéticos los tienen los plásmidos, porque es que hoy en día el problema número 1 de transmisión de resistencia bacteriana se llama plásmido. Y el plásmido no hemos podido encontrar cómo matarlo. Y el plásmido, cuando la bacteria se va a morir, él dice, chao, me voy para la bacteria al lado. O sea, él es digamos, un parásito duro de matar. Ese plásmido va a llegar a la bacteria, como les dije, le va a decir, yo te traigo información importante, y la bacteria tiene unas enzimas que se llaman transposones e integrones. Los transposones y los integrones lo que hacen, transposón es de transponer, entonces yo cojo la información del plásmido y la meto, y el integrón ¿qué hace? Integrar. Entonces el transposón coge y el integrón integra en el DNA de la bacteria. Y en mi próxima replicación ya voy a tener toda esa información. Entonces es un mierdero, porque entonces el plásmido dice, ahí te dejo el chisme y salgo y me voy. ¿Listo? Y termino teniendo una biblioteca llena de cassettes genéticos de resistencias bacterianas. O sea, termino teniendo una información súper importante que me va a dejar, que yo la voy a utilizar cuando me sienta amenazada. Entonces vuelvo y les digo, por eso es tan importante utilizar el tiempo de antibiótico digamos, el tratamiento antibiótico, el tiempo que es y con la frecuencia que es. Con los antibióticos, chicos, sí que tenemos que ser religiosos con el tiempo de administración. Señor, 8 de la mañana, 8 de la noche. No que hoy a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, después de las 8 de la mañana, o sea, que a la hora que yo llegue, no. Hay que tratar de, por eso hay que preguntarle a la familia la dinámica que tiene. Hay gente que me dice, doctora, yo no puedo darle un antibiótico 2 veces al día. No me da por mi horario laboral. Entonces vamos a buscar un antibiótico que sea una vez al día y que se nos adapte al cuadro. Si ya no es posible por resistencias, hay que explicarle al tutor o a contratar una auxiliar en casa, algo que vaya y le aplique el medicamento a la hora. ¿Listo? Entonces ese es el plásmido y resulta, niños, que los virus son más chiquitos que las bacterias. Y una de las resistencias bacterianas que también están surgiendo es porque hay virus que se meten dentro de la bacteria, a vivir dentro de la bacteria y a decirle lo mismo que el plásmido. Oye, te traigo información. ¿Quién es el que tiene mayor capacidad de mutación? Un virus. Entonces, el problema es que, bueno, les digo, las bacterias son lo más inteligente que hay, porque reciben la información del que le conviene, no creen chismes en lo que sea, guarda información que le sirve y la saca más adelante cuando la necesita. Entonces, como cuando uno tiene un novio y uno ve que la cagó en Instagram y uno pantallazo, uno guarda los pantallazos. Y cuando ya después, por allá 3 años después, sí, le voy a mostrar hace 3 años usted con quién estaba hablando por Instagram, ¿cierto? Y ahí saca uno la información que le sirve para defenderse. No sean así de tóxicos, por favor. Esto es una imagen que tiene los años de Matusalén, pero no la voy a quitar porque es demasiado clave. Y aquí en este gráfico están todas las formas de transmitir resistencias. Entonces, el plásmido, que es la bolita, listo, que va y lleva la información. Resulta que si una bacteria del lado se muere, hace lisis, libera material genético al medio. Y la bacteria va y ve como, a ver, este man porque lo mataron, o sea, eso es un cubo, va a ver qué pasó, para robarse la información de lo que necesita y, eso está interesante para él. ¿Listo? El virus, que viene de otra bacteria, que se mete en su replicación, que tiene gran capacidad de mutación,
trae chismes también de la bacteria del lado, también se mete. ¿Listo? Entonces, miren que hay demasiadas formas de transmitir las resistencias. Y el problema es que esas resistencias no son del mismo grupo bacteriano. Ese plásmido puede venir de un bacilo, pasar a un coco y venir de una espiroqueta. Y es donde uno termina viendo varias bacterias diferentes con la misma resistencia. O sea, vamos a morir por una superbacteria. Así de sencillo. Tenemos entonces que los betalactámicos, como es el grupo más viejo, es el que más se ha estudiado con las resistencias y el que más claridad se tiene. Entonces, digamos, ya dijimos cómo se transmitía la resistencia, ahora vamos a hablar cuáles son esas resistencias, o sea, qué es lo que pasa. Entonces, digamos, la primera resistencia más clara es simplemente que cambian el punto de localización del mecanismo de acción. Entonces, las riquecias, por ejemplo, son bacterias intracelulares. Entonces, para el antibiótico llegar a un punto intracelular es más difícil, porque tiene que atravesar varias células para poder llegar al interior de. Ejemplo más sencillo, una erliquia se te mete dentro del eritrocito. O sea que el antibiótico tiene que llegar a sangre, atravesar el eritrocito y atravesar la pared de la bacteria para llegar al interior de la riquecia para hacer el mecanismo de acción. Entonces, por eso un micoplasma, una riquecia, una bartonella, un hemotrópico es difícil tratarlo. Vamos a ver entonces que cambiamos ahora sí literal el punto de acción. Entonces, cuando hablamos ahorita de las penicilinas, actuaban en el punto de unión de las penicilinas en el cemento. ¿Qué hacen? Cambian ese tipo de cemento. Ya no es cemento Argos, sino Cemex, por decir cualquier pendejada. Ya cambiamos la marca. El antibiótico cuando llega ya no tiene dónde pegarse. O sea, como que no me hallo, estoy en el lugar equivocado. Y, ojo, porque la producción de enzimas es la resistencia bacteriana más desarrollada. Betalactamasas porque mata betalactámicos, pero yo puedo tener diferentes tipos de enzimas que degradan diferentes tipos de antibióticos. Entonces tenemos que, si es una gram negativa, como ya hablamos acá, esta gram negativa, que ustedes no alcanzan a ver, pero aquí hay unos martillitos que son estos mismos martillitos. De la gram negativa acumula los martillitos acá para matar el antibiótico. La gram positiva libera las enzimas al medio, pero como están más diluidas, de pronto es más fácil esquivarlas, pero no quiere decir que no sea efectivo, también los va a producir. ¿Listo? Entonces, esta imagen es básicamente las 4 resistencias más conocidas que hay. 1. Vamos a tener, bueno, este planeta es la bacteria y esta bolita azul es el antibiótico. Entonces tenemos que el antibiótico, el objetivo es ingresar al interior de la bacteria para hacer el mecanismo de acción, sea el que sea. La primera mutación es que el antibiótico, por donde entraba, ya no encuentra la puerta. Le cambiaron la llave, le cambiaron la chapa, ya no tiene cómo entrar. Esa es digamos, una de las resistencias que más se estudia. 2. Modificación del antibiótico. Este es el de las enzimas. Este huevito que parece quebrado, cáscara de huevo quebrada, es la enzima, que lo que va a hacer es esperar el antibiótico para recibirlo, y miren que la bolita ya queda media bolita, la degrada, daña el antibiótico, le cambia la estructura química y ya no tiene cómo llegar. Hay otro que se llama impermeabilidad, simplemente la bacteria cambia sus poros. Esta es muy parecida de pronto al flujo de entrada, pero pues es parecida pero no igual. Y el antibiótico cuando llega dice como que el poro por donde se metía ya no está, entonces hace como un rebote. Y esta que es la que más mierda lo está generando, porque digamos, para la impermeabilidad, entonces modifican el antibiótico para que entre por otro lado. Para las enzimas, entonces creamos las betalactamasas para que nos defienden de las enzimas. Para la mutación del receptor, entonces busco otro receptor que tenga la bacteria para poder entrar. Pero este último mecanismo de acción es, háganse de cuenta que es un tobogán o un lisadero dentro de la bacteria. La bacteria simplemente dice, dale, llega, no hay problema, pero sale de una por el otro lado de la pared. O sea, el antibiótico llega, se encuentra con unos brinquitos y rebota y para afuera. O el antibiótico llega y se encuentra con un tobogán y pasa derecho para el otro lado. O sea, la bacteria recibe el antibiótico, pero lo deja fluir. Y este es el en el que están estudiando más porque no han podido encontrar cómo solucionar este problema. ¿Listo? Entonces acá vuelvo y les dejo las 200.000 enzimas que hemos mencionado porque son las más conocidas. Las gram positivas producen buena cantidad de enzimas porque las tienen que liberar a un medio más grande.
Pero las gram negativas, las poquitas que producen, se quedan en ese lugar centrado y concentrado. En esta imagen ven varios mecanismos de acción también. Están las enzimas, están las bombas de salida, que es ese tobogán que les estaba mencionando. Alteración del sitio de fijación y producción de beta-lactamasas. Aquí están, y las porinas. De hecho, aquí tienen otro gráfico donde ven los diferentes mecanismos. Entonces, niños, esto es bastante frustrante porque resulta, chicos, que yo puedo tener una bacteria que es sensible y en la mitad del tratamiento se puede despertar una resistencia. Y puede que el tratamiento esté bien hecho. ¿Qué pasa? Depende de la bacteria. Hay bacterias que tienen, por ejemplo, la Klebsiella le encanta hacer eso. La Klebsiella uno dice, ay, esto es sensible a eritromicina, y uno arranca y en la mitad del tratamiento el paciente mejoró y otra vez de la nada, fiebre, orina oliendo a mierda, todo horrible. Y uno va a hacer el antibiograma y ve que adquirió la resistencia, la despertó. No sabemos, pudo haber sido un error de administración, que el propietario se haya demorado en dar entre una dosis y la otra, pero puede pasar en una terapia también bien hecha. Entonces, por eso hay que estar como vigilando muy bien a estos pacientes. Este es el cambio de permeabilidad, el cambio del punto del ligando, pues, o digamos, el punto de acción. Miren esto es lo que está pasando. O sea, estos son antibióticos que antes eran sensibles, pero yo hago un cultivo y esto es lo que está pasando. Cero halo, un micro halito y, digamos, un medio halo. Pero miren el halo normalmente como era. Yo tengo, esto es resistente, esto es una resistencia también, esto es una sensibilidad intermedia y esto es un antibiótico sensible. Pero esto es muy relativo. Realmente los antibiogramas ya no se deberían de hacer así. Los antibiogramas se deben de hacer por concentración inhibitoria mínima. Esto es otra resistencia. El que actúa, por ejemplo, en la inhibición de la vía metabólica. Entonces, la bacteria, ¿qué hace? Es que yo necesitaba el ácido fólico para X cosa. La bacteria evoluciona a producir el ácido fólico por otra vía donde no se pegue el antibiótico. Son demasiado tesas. Las estamos llevados. A ver, tengo más blanco. Oíste, está. Esto es sacado de un artículo del 2018 donde hablan de lo siguiente. Existen 890 enzimas que son degradadoras de antibióticos beta-lactámicos al 2018. Y después de todo el mierdero con el COVID debemos de estar casi que eso exponencial a la 4 o a la 10. ¿Listo? Porque ¿cuánta gente se fue a comprar antibiótico, a tomar antibiótico para que no le fuera a dar COVID? En el país se han dado de ellos muchos. ¿Listo? Esos y los que se aplicaban ivermectina. Porque sí, porque no hay por qué. Entonces, esto era el 2018. Esto ya debe estar mucho más, digamos, incrementado. 890 enzimas. Eso es demasiado. Las quinolonas, resulta que ellos tienen una mutación que es en unos genes puntuales, que es este gen QNR, que es de quinolonas. Este gen QNR es el gen que tiene la bacteria para hacer resistencia a las quinolonas. Este mismo gen es el gen que hace la resistencia a los aminoglucósidos, que era el ejemplo que yo les estaba dando ahorita. Si a mí una bacteria me dice que es resistente a la quinolona y es sensible a la micacina, es muy probable que en unos días, en unos meses, la resistencia a los aminoglucósidos también aparezca, porque es el mismo gen. Acá les dejo el resumen ejecutivo de los mecanismos de resistencias, enzimas que destruyen el antibiótico, alteración del receptor. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Cuando dicen que tomar antibiótico previene la infección, o sea, ¿me voy a tomar antibiótico porque tengo un virus? No. ¿Me voy a tomar antibiótico porque tengo un hongo? No. ¿Me voy a tomar antibiótico porque me va a dar COVID? No. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar el microorganismo y hacer cultivo con antibiograma. Niños, cualquier secreción del cuerpo se puede cultivar, cualquiera. Hasta yo puedo hacer un coprograma. Puedo cultivar la materia fecal y ver que es normal y que está creciendo, digamos, de forma desproporcionada. Esto es lo que hacemos ahorita, en cajita de peso. Pero como vieron ustedes ahorita, es como muy al ojo por ciento. ¿Ves? Si tiene un halo, no tiene un halo, si es sensible, no es sensible, ¿cierto? Pero, que era básicamente esto, ¿cierto? En estos disquitos están las siglas del antibiótico que es.
Esto pues ya es una resistencia, acá ya poseíamos problemas también, pero los antibiogramas que ya se tienen que usar son estos, que son los antibiogramas hechos por concentración inhibitoria mínima o por MIC, así se llama, donde me van a decir la cantidad de miligramos por litro que necesito, concentración inhibitoria mínima, la cantidad mínima de antibiótico que necesito para inhibir el crecimiento bacteriano. Esto es sacado pues de estudios donde acá nos decía resistente, supone pues una resistencia que está empezando, pero acá ya les traigo ejemplos de una paciente mía, se llama Sombra, está buscando casa, es una Doberman rescatada de un criadero que abusaban de ella, pues a mí me interesa, es una cosa demasiado hermosa. Casi se muere de una enfermedad renal y le iban a dejar morir donde la habían adoptado, pero ya la volvieron a quitar y está buscando casa. Volviendo a Sombra, Sombra cuando llega otra vez después del hogar que tenía, la perra estaba orinando con sangre y estaba orinando re feo, entonces le hicimos un cultivo de orina por MIC. Microbiología, MIC. Concentración inhibitoria mínima. ¿Listo? Este cosito te identifica la bacteria. El otro, tú simplemente ves si es un coco o un vacío, si es gram positivo o gram negativo, ya. Pero este te identifica la bacteria. Sombra tiene una Escherichia coli, o sea, un E. coli, ¿listo? Donde te tiran, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Y esos antibióticos? No para que uno diga, ay, los puedo utilizar todos. No, es para uno ver cuál es el mejor. ¿Listo? Donde te dice concentración inhibitoria mínima en miligramos por decilitro o en microgramos por decilitro, de acuerdo pues al que te está reportando. Y te dice, necesito menos de 16 miligramos por decilitro en concentración plasmática para matar con ácido nalidícico. Necesito mayor o igual a ¿qué? 16. Más. ¿Qué? Más. Sí, perdón. O sea, menor de 16, en este caso es resistente. Aquí lo más importante es, entre más cercano a cero, entre menos cantidad de antibióticos yo necesito para matar la bacteria, pues mejor. Entonces, entre más cercano a cero. Entonces acá te dicen, esto es resistente, esto es sensible, esta micacina a mí me duele con esa C, no sé por qué ponen eso, micacina con esa C así. Amoxicilina de ácido clavulónico. Miren esto, resistente, intermedio, Astreonam, cefalutina resistente, sensible, intermedio. Entonces miren que de 18 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 18 tiene 11 antibióticos resistentes. ¿Listo? Esto es un bien raro, es una perrita que tiene 3 años. Una perrita súper joven, que no sabemos qué pasó en el criadero en el que estaba, seguramente la bombotean con antibióticos, porque sí, ¿por qué no? Tuvo Ehrlichia y micoplasma que casi la matan, porque a los perros también les da micoplasma. Y la tratamos la traté con levofloxacina, pues realmente con marmofloxacina, que es parecida a la levofloxacina. Esa es otra cosa, hay muchos antibióticos que ustedes les ponen acá y uno dice, vení, pero si aquí dice levofloxacina, ¿por qué Sara la está tratando con marmofloxacina? Porque la marmofloxacina es prima hermana de la levofloxacina y la consigo más fácil, muy barato. ¿Listo? Pero esto es súper importante, chicos, o sea, hacer el cultivo. Esta perrita, mientras salía el resultado porque la orina estaba oliendo horrible, yo la tenía con ampicilina sulbactam. Claramente no estaba haciendo ni foro, porque era resistente. Otra cosa, esto es una cosa en laboratorio. Cuando es intermedio, ha pasado que por ejemplo sale en refluxacina intermedio y uno empezó el tratamiento y la paciente está mejorando o el paciente está mejorando. Y uno ve que la orina aclara, que bajan los leucos, que baja el pus, que baja todo. No hace el cultivo o sale medianamente resistente o intermedio. No lo cambien, porque si ustedes están viendo resultados en el paciente, ¿para qué se no, es que esto salió resistente? No, pero espérate, hay cambios. Porque recuerden que el pH de una caja de Petri y de una máquina es muy distinto al pH hemático, al pH sanguíneo, del comportamiento, digamos, del organismo. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Preguntas, dudas, vicisitudes, angustias del sistema.